Sí, porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos un poco malucos en el mundo, pero no realmente. Hay muchos lugares en el mundo, ¿verdad?, para que nos sintamos bien y esperanzados. No solo que están igual o peor, pero también hay otros que han estado muy, muy, muy mal y han logrado estar mucho mejor a lo largo de la historia. Así que por eso es que no perdemos la fe. Porque los gobiernos y la política, al final del camino, se trata de esa voluntad, de ese deseo de cambio. Y eso se puede lograr. Pero bueno, hablando de esto, vamos a hablar un poquito de Trump y de la situación de la paz entre Rusia y Ucrania. Así que bueno, nos acompaña acá el profesor Jorge Schmidt Nieto, que hacía tiempo que no nos visitaba. Bueno, nos visitó después de su largo viaje, pero bueno, nada, que yo lo he extrañado. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, Sonia, encantado aquí de conversar contigo. ¿Qué pasa con Gaza? Que se sigue cometiendo allí genocidio y tal, la gente se está muriendo de hambre, o por lo menos eso es lo que ¿verdad?, transcurre en las redes y en los medios informativos, y no pasa nada. Pues ellos no tienen realmente apoyo de nadie. Los palestinos llevan muchos años solos y eso quien realmente tiene control de eso allí es el gobierno de Israel, y van a continuar haciendo lo que ellos lo que quieran. Y me parece que en última instancia, aparte del genocidio y de la crisis humanitaria, ya no va a ser posible la solución de los dos estados. No. Ahí no hay donde hacer un estado en Palestina. Eso está muy fragmentado. Ahora mismo está totalmente destruido. Ahí no hay ninguna posibilidad de que eso sea un país. La parte de Cisjordania está toda fragmentada en diferentes pedacitos. Entonces, un estado que no tiene contigüidad geográfica no funciona. Ya, porque y usted me corrige, profesor, para los que nos escuchan, yo creo, estuve en Israel y es que hay un pedacito, ¿verdad?, metido casi en medio por allí, que le llaman West Bank. Sí, la ribera occidental del río Jordán. Correcto, y está ahí, entonces ese pedacito que está enclavado ahí como en el mismo medio del restante de Israel, sí, tiene también, que es palestino, tiene también otro pedacito que allá abajo en Gaza, sí, y tiene otro pedacito en otro lugar. Está como dividido en tres. Bueno, es que sí, no, son dos, pero el West Bank, Cisjordania está dividido, no es un pedazo completo. Completa. Está dividido porque han entrado asentamientos, pero en la parte de Cisjordania, el West Bank, ahí está Jerusalén. Correcto. Entonces, eso es un lugar bien complicado. Bien complicado. Y ya realmente, eventualmente, la única solución política a eso va a ser la convivencia de los dos grupos étnicos en el mismo estado. Eso a largo plazo. ¿Cómo se va a lograr eso a largo plazo? Es fácil decirlo, eso es extremadamente complicado. Pero ya el concepto realmente de dos estados en la práctica, ya hay mucha gente diciendo lo que realmente eso no es posible hacerlo. Aunque fuera deseable y quisieran, pero en la práctica eso va a ser muy difícil y van a tener que, de alguna manera, crear un estado multinacional o multiétnico. Pero eso también es complicado porque... ¿Fue un error crear el Estado de Israel? Bueno, ¿eso qué importa? O sea, realmente fue un error, eso se hizo. No fue un error en el sentido de que es cierto que la población judía en Europa y en el mundo había sido muy perseguida. Ya. Inclusive durante y después del holocausto nazi todavía andaban en barcos deambulando por el mundo y nadie los quería. Lo que fue un error fue que los franceses y los ingleses entraran allí a imponer su voluntad y a trazar rayas y líneas sin contar con la población de allí. A eso me refería. Pero entonces fue un error en términos, no solo de Israel, sino en el sentido de crear una cantidad de países que fueron artificialmente diseñados y que hemos visto, eso pasó en África también, hicieron eso. Pero ya todo eso está hecho. Ya no hay manera. Así que realmente... Hay que ver cómo se resuelve para adelante. Sí, Israel está allí, Israel no se va a ir de allí y ya tiene muchas décadas. ¿Los palestinos se van a ir? Los palestinos no se van a ir tampoco porque viven inclusive dentro del mismo Israel. No solo las partes de Cisjordania y Gaza, sino dentro del mismo territorio israelita. Y entran y salen de muchas formas a trabajar, a hacer distintas cosas. O sea, ocupan los mismos espacios, quiero decir,
de una forma o de otra. Sí, así que eso no tiene una solución sencilla, pero a la larga, a pesar de que el Estado de Israel incluye en su constitución que el judaísmo es parte que reconoce. y en parte se entiende también por qué lo hacen, porque es que en ninguna otra parte del mundo han tenido la capacidad de vivir tranquilamente, ¿no? Como grupo así. Pero por otro lado, pues estamos en el siglo XXI y aunque no es estrictamente una teocracia, pero sí tiene una religión oficial y eso pues tiende obviamente a descartar los que no lo sean. Sí. Así que esa es la enseñanza de fondo de la separación de iglesia y Estado. Sí. ¿Verdad? Porque cuando te sientes excluido o agredido, pues no vas a querer que esté la iglesia metida en el Estado. Y va a depender de quién controle. Pero bueno, Rusia y Ucrania. ¿Se va a acabar ese conflicto o ese conflicto no va a tener fin tampoco? Eventualmente va a terminar, pero podría terminar como terminó la guerra de Corea, en una tregua indefinida, con una línea demarcada dividiendo el país en dos pedazos. En este caso no serían dos pedazos iguales, y con una tensión constante allí entre los dos lados, porque la posible solución ahora no le va a agradar para nada a los ucranianos, pero en la práctica realmente ya ellos no tienen control sobre una región importante de su país, y toda esa zona del Donbass. Entonces, y eso viene desde el 2014, cuando Obama era presidente, cuando Rusia ocupó Crimea, que lo hizo porque pudo, no porque tenía el derecho internacional de su parte, sino porque pudo y porque nadie se iba a meter allí a una guerra contra Rusia para proteger a Ucrania. Lo mismo pasó con el Donbass. En el Donbass explotó una guerra civil en el 2014 por la población étnica lingüística rusa, y la única razón por la cual esa guerra no se acabó relativamente pronto fue porque Estados Unidos y Europa le suministraban armamento al gobierno de Ucrania. Así que esta dependencia del gobierno ucraniano de armamento y inteligencia y ayuda militar de Occidente no empezó con la invasión a Ucrania, empezó con la guerra civil en el Donbass. Y yo siempre, ¿verdad? Mi mente, de que no soy experta en nada, me pregunto, ¿qué piensa o si alguien sabe cuál es el sentir de la mayoría del pueblo? Del pueblo ucraniano. Y del pueblo, ¿verdad? Del pueblo ucraniano, unirse. Bueno, la mayoría del pueblo ucraniano quisiera mantener su integridad territorial, entonces, excepto la parte del Donbass. El Donbass, por eso me refería al Donbass en específico. Ellos quieren ya unirse sí, lo que pasa es que ellos son étnicamente rusos, hablan ruso. Y quizá un error que cometió el gobierno ucraniano fue tratar de discriminar contra la lengua rusa para tratar de proteger el ucraniano. Y se entiende por qué lo hace, porque el ucraniano no es una lengua que se hable fuera de Ucrania. Eso pasa también en Cataluña, pasa en lugares donde tienen una lengua bien regional, que está rodeada de otra lengua que sí tiene expansión mundial y que sería muy fácil que desapareciera con el tiempo si no toman medidas, pero son medidas que en la práctica son discriminatorias contra los que hablan esa lengua, aunque sea mayoritaria. Entonces, cuando Putin dice que son nazis, no son nazis. Eso es un símbolo que él utiliza para que en Rusia tengan su apoyo, porque obviamente decir nazi en Rusia, en cualquier parte del mundo, ya ahí no hay más que hablar. Pero sí fueron antirrusos en ese sentido para proteger lo ucraniano. Y eso generó entonces ese descontento que provocó esa guerra civil que utilizó Rusia como excusa para meterse en Ucrania. Esa fue la excusa que utilizó Putin, esa y la otra fue pues la presencia militar de tropas de la OTAN en Ucrania antes de la invasión. ¿Y qué exige él? Pues que le den un pedazo de Ucrania, exige que Ucrania no se meta a la OTAN y exige que se vaya el gobierno que él llama nazi, o sea, que se vaya Zelensky. Que, complicado, repito, no es nazi, pero si Zelensky tiene que ceder parte de su territorio,
y va a elecciones próximamente, pues sería muy posible que perdiera porque van a resentirle eso. Sí, bueno, profesor, conversar con usted siempre es un placer, así que conversábamos con el profesor Jorge Schmidt Nieto sobre política internacional. Bueno, profesor, yo lo espero pronto, de vuelta. Vamos a una pausa, soy Sonia Valentín, esto es El Calentón, ya regresamos.